¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado, quien es el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez, quien es el responsable del área fiscal del Grupo Financiero Base. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Hugo. De nuevo, muy agradecido de estar nueva cuenta aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy el tema que trataremos tiene que ver con los ingresos por salarios. Sin embargo, antes una nota importante que fue una, digamos, declaración que hizo la autoridad, Mario, en relación con el CFDI, ¿no? El CFDI, que sabemos que ahorita está al 3.3 y que la autoridad ha dicho que pues ya no va a haber prórrogas. Sí, comentábamos justo que acaban en un comité fiscal por ahí y en algunos foros ya expresaron que no va a haber prórroga, no va a haber otra ampliación del plazo, como le llamaron ellos. No le quisieron llamar prórroga, le llamaron ampliación del plazo. Entonces tenemos que estar preparados para el 1 de diciembre estar ya en posibilidad de emitir esta nueva versión del CFDI. Y bueno, yo quiero aprovechar esto para pues, relacionarlo con una experiencia personal. El fin de semana tuve la oportunidad de participar en Matacanes, que por ahí me invitó, Mario, no sé si recuerdas, a Gaby Azuara, que estuvo con nosotros en la maestría. Ok, sí. Sí, ella por ahí me dijo que pues no había problema, que estaba muy sencillo, que no iba a tener problema para concluir con esa experiencia. Y caíste. ¿No? Y caí, así es, ¿no? Y esto lo relaciono porque pues aquellos que han ido a Matacanes saben que hay cierto punto donde pasas de ahí y pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Tienes que seguir adelante y pues es buscar el cómo sí y no poner pretextos o el lamentarte de haber tomado la decisión, ¿no? Y esto yo lo relaciono con este tema del CFDI, contabilidad electrónica y demás, que ya estamos aquí adentro, ¿no? O sea, tenemos que avanzar, esto avanza con nosotros o sin nosotros, entonces es mejor buscar la forma de sobrellevar todo esto, ¿no? Sí, indudablemente es algo que llegó para quedarse, como en su momento llegó todos los cambios que la Corte ya ha avalado en materias de temas fiscales. La contabilidad electrónica, habrá quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo. Muchos están esperando todavía que la Corte pudiera decir que no estamos obligados. Así es. Sin embargo, ahora no es si estamos o no estamos obligados. De que estamos obligados, la Corte ya dijo que lo estamos. El tema es a partir de cuándo. Entonces, ese es simplemente un punto que ellos definirán. Pero al final de cuentas el CFDI es el mismo tema, no hay marcha atrás. A lo mejor dan otra extensión del plazo o a lo mejor no. Sin embargo, de que lo vamos a tener que implementar, lo vamos a tener que implementar. No, y esto también, como hay cosas en la vida que pues no te esperan a que estés listo, sino simplemente suceden. Y como en el caso de Matacanes, pues de repente es tirarte de una altura 2 metros, 5 metros, 7 metros y no hay tiempo para pensar, oye, ¿cómo le hago? Tengo miedo. Simplemente pues hay que enfrentar la situación, los diferentes toboganes y cosas que se presentan por ahí, que son nuevas experiencias y sobre la marcha hay que irlas lidiando. Entonces, ahora sí que similitud quise hacerlo con el tema de Matacanes. Y bueno, yo nada más quería cerrar este tema con una frase que yo creo que va muy de la mano, ¿no? Que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado, ¿no? Y fue, pues ahora sí que mi experiencia de poder terminar fue que iba con un equipo. Sí, hay un tema importante en la frase y aplica en cualquier empresa, ¿no? No podemos nosotros, el contador, o el contralor, o el área de sistemas, o el área de operaciones, no es una implementación de una sola persona o de una sola área. Es una implementación en la que tiene que participar todo el mundo que esté relacionado con la expedición de una factura o la recepción de la misma. Así es, esto es un tema operativo, no es un tema administrativo, entonces como lo acabo de señalar,
abarca a todo mundo. Sí, es un equipo realmente multidisciplinario dentro de la organización, la que debe estar lista para poder implementarlo. Así es. Y bueno, ahora sí entrando de lleno a este tema de lo que es el ingreso por salario, que bueno, este tema para algunos parece muy sencillo porque dicen, pues a mí la empresa me paga, la empresa se encarga de las obligaciones, no tengo de qué preocuparme. Sin embargo, hay ciertos casos donde esa preocupación puede ser en favor de los trabajadores. Sí, pareciera el capítulo más sencillo de toda la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, tiene muchas maneras de interpretación, muchos temas que suceden día a día dentro de las empresas y no estamos en realidad viendo la operación como fiscalistas muchas veces o como trabajador, lo que puede desencadenar lo que estoy haciendo dentro de la empresa. Así es. Y Mario, si te parece, si empezamos con una definición de lo que son los ingresos por salarios, que bueno, primeramente tenemos aquí la cuestión o la característica de que debe ser subordinado, ¿no? Sí, bueno, un tema importante y es algo que muchas veces queremos aparentar de que no hay una relación o si hay una relación. El principal tema que resalta el que seas o no catalogado como un asalariado es la subordinación. La subordinación, de acuerdo a muchas definiciones que hay en los diccionarios, es la facultad que tiene un patrón o la persona que te emplea de darte órdenes y de que tú las acates y él dispone de ti, de tu horario, de tu fuerza de trabajo, de todo lo que sabes para hacer lo que él te está indicando. Entonces, pareciera algo sencillo, pero muchas veces, inclusive hasta una persona que trabaja por honorarios podría caer en esa situación. Así es, sí, y esto también es un tema laboral, ¿no? Es un tema que revisa el IMSS, que revisa la Ley Federal del Trabajo y no solamente la cuestión de ISR. Sí, ampliando un poco el comentario y aprovechando el foro, hemos estado por ahí en algunos foros con gente del SAT y tiene mucho que ver y va de la mano con el CFDI. Ahora el CFDI de salarios pues trae apartados de que si le prestas servicios a una empresa en especial, si tienes tantas horas, todo ese tipo de cosas. El SAT está hablando ya de fiscalizar no solamente como autoridad administrativa, sino está hablando de revisar inclusive si llega a revisar tu centro de trabajo y tiene dudas, ellos tienen ya la facultad de apoyarse con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pasarle el contrato y ellos son los que van a determinar si estás en un régimen de subcontratación, si estás en honorarios, si estás en salarios y todo lo que puede desencadenar eso en temas sobre todo del IMSS. Así es, sí, esto cada vez, como lo comentas, el CFDI es la piedra angular, digámoslo así, que pues sirve para el IMSS, la Secretaría del Trabajo, el SAT, ¿no? Y hay otros satelitales que es lo que comúnmente conocemos como asimilados a salarios, ¿no? Así es. Que se les da el tratamiento de salarios sin propiamente serlo. Y es lo que también a veces en la práctica se le da un significado o una interpretación errónea a este tema. Sí, bueno, en el tema de asimilados a salarios la ley los enuncia claramente y estamos hablando de funcionarios y trabajadores de la federación, entidades federativas o de los municipios, miembros de las Fuerzas Armadas, anticipos que dan las sociedades cooperativas de producción, anticipos de las sociedades y asociaciones civiles, Así es. los comisionistas, algunas especies de comisionistas que trabajan para personas físicas y personas morales. Y el punto yo creo fino, que es donde se presta mucha interpretación, es que dentro de la ley hay un apartado donde te dice que los honorarios que presten personas físicas a un prestatario dentro de sus instalaciones. En ese tema, mucha gente, muchas empresas, muchos contadores, muchos fiscalistas dicen, bueno, me quito el tema del IMSS, me quito el tema de las prestaciones y le pago por asimilado a salarios. Pero hay un tema interesante porque un asimilado a salarios no puede ser asimilado a salarios eternamente. Así es. ¿Estarás de acuerdo? Y aquí también, o sea, que al final del día, pues aquí es un servicio independiente que debe haber un contrato y a lo mejor en el contrato es donde se especifica la cuestión de la tributación para efectos fiscales. Y como dices tú, no es algo que, oye, cada quincena la misma cantidad y demás, que son los temas que cuando los ve el IMSS dice, a ver, me quieren picar los ojos, ¿no? Sí, es un tema que yo lo veo desde el punto de vista que lo puedes utilizar cuando es una persona que te va a prestar un servicio, digámoslo,
subordinado o personal, pero esporádicamente, no que lo vayas a contratar y al final de cuentas lo tienes ahí por 5 años pagándole como asimilados a salarios y al final en realidad lo que estás haciendo es una simulación, ¿no? Así es, sí, o que tiene otro tipo de ingresos, tiene otro tipo de funciones y bueno, para efectos administrativos y fiscales de la persona física en particular es lo más práctico, ¿no? Pero como dices tú, teniendo bien claro cuál es el objetivo, cuáles son las funciones y evitar así alguna contingencia con cualquiera de las autoridades fiscales. Sí, sobre todo en el tema del IMSS. Yo me permití hacer un análisis muy pequeño, muy preciso, de cómo podríamos diferenciar salarios de un asimilado a salarios. El principal es que un asalariado tiene que cumplir un horario de trabajo. Esto sin lugar a dudas, si tú tienes que estar de las 8 a las 6 de la tarde en un lugar de trabajo específico, eso sin lugar a dudas es un salario. Así es. El segundo punto es si la persona que te está prestando el servicio tiene que pedir permiso para salir, tiene que pedirte permiso para ausentarse 1 hora, Sí, 2 horas del tarde, día, llegar tarde, salirse temprano, todo lo que tenga que ver con el horario de trabajo, estamos en la presencia indudable de que estamos hablando de un asalariado y eso es salarios. Obviamente, pues si le das prestaciones, Sí. no lo doy de alta en el IMSS, pero le pago prima vacacional, le pago PTU. PTU, le doy aguinaldo, le doy bonos. Bueno, indudablemente estamos en la presencia de salarios. Y bueno, en el tema de asimilados a salarios es importante también, si es un asimilado a salarios, pues no lo puedes tener en el organigrama de la empresa, no puede tener un jefe, no puede tener subordinados, no le puedes dar prestaciones. Entonces son temas que son muy finos y si alguno de estos le aplicas a un asimilado a salarios, en realidad ya estás o corres el riesgo de que la autoridad detecte o diga que estás pagándole un salario. Sí, incluso hay tesis y demás relacionados también con la cuestión de seguro social. Por ejemplo, el tema de los administradores únicos, ¿no? Que una cosa es el administrador único, el que tiene ciertas obligaciones y responsabilidades, y otra cosa es que tenga funciones operativas, porque ya en ese caso entramos a todo lo que acabas de comentar. Exactamente. Entonces, también tener cuidado que no por decir, y soy administrador único, ya no estoy sujeto. Hay que ver qué actividades tienes, qué responsabilidades tienes, porque pudiera ser trabajador. Sí, y ya caer en el tema de un trabajador, pues desencadena todo el tema de prestaciones, IMSS, PTU, todo lo que conlleva un salario. Así es. Y bueno, aunque eres asalariado y el patrón es el que realiza los cálculos, tú también tienes obligaciones. Sí, muchas veces pensamos que ser asalariados, pues firmo mi contrato, entro a trabajar y ya acabé. Así es. Y mi responsabilidad es la chamba, ¿no? Hasta Exacto. ahí. Pero pues simplemente es proporcionar el RFC para que te puedan dar de alta, y ahora con el timbrado de las nóminas, pues ahí aparece ese dato. Sí, aquí hay un tema importante y hacer una pausa. Tenemos empleados que tienen 30, 35 años, habrá algunos hasta de 40 años en la empresa. Y bueno, es importante recalcar que ahora tenemos que validar que ese RFC que le hemos estado le hemos estado poniendo en su recibo de nómina sea el correcto, porque puede darse el caso de que haya gente que eternamente le pusimos un RFC de esos que calculábamos antes con una herramienta por ahí. Así es. Y no sea el que esté registrado o ni siquiera esté registrado en el SAT. Recordar que ahora la versión nueva del CFDI a partir de diciembre va a validar el RFC que existe en la base de datos del SAT, y esto nos podría causar un dolor de cabeza con aquellos que son muy antiguos. Así es, sí, porque aquí entramos a temas de deducción, temas incluso de antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. También otro caso particular son aquellos que pues prestan o tienen una relación laboral de manera simultánea con dos patrones, ¿no? Y al decir dos patrones, pues de los dos tienen una prima vacacional, tienen un aguinaldo, y ahí es importante por la cuestión de los ingresos exentos de estos conceptos. Sí, cuando pasa eso a un trabajador, que probablemente en México ya sea algo más común, anteriormente no se tenía tanta oportunidad, pero hoy en día ya puede ser común que tengas dos patrones.
es necesario que tú como trabajador le avises a los dos que tienes otro patrón y tú debes de decidir o ellos ponerse de acuerdo de quién es el que va a aplicar las exenciones, porque las exenciones son por concepto, ¿verdad? Al final, si tú recibes dos salarios, dos aguinaldos, pues nada más tienes derecho a una exención. No por el hecho de que tengas dos patrones, tienes derecho a doble exención. Entonces, uno de los dos patrones va a tener que aplicar la exención y el otro no. Y la única manera en que ellos pueden saber es que tú le informes a tu patrón. Entonces, esa es una obligación importante de los trabajadores, ¿verdad? Así es, sí, ya que de lo contrario en tu declaración anual muy probablemente te va a resultar un impuesto a cargo. Entonces, son este tipo de cuestiones que te pueden evitar dolores de cabeza a la hora de hacer tu declaración anual. También tener presente la obligación de presentar la declaración anual, ¿no? Que por ahí la obligación existe en el caso de únicamente ingresos por salarios, en los que hayan percibido más de 400,000 pesos de ingresos en el año, o aquellos que tengan salarios de algún otro ingreso como arrendamiento, honorarios o cualquier otro ingreso. O otro patrón. Así es, también. Y recordar que, bueno, hoy en día está la facilidad de que puedes optar por no presentar la declaración anual. Sí, esa es una facilidad que el año pasado publicaron mediante una regla que si trabajabas para un solo patrón todo el año, independientemente de los montos, tenías la opción de no presentar tu declaración anual. Sin embargo, si optas por esa opción, pues también valdría la pena hacer un ejercicio. Exacto. Porque si tienes un saldo a favor, pues sí te convendría presentar la declaración, ¿no? Así es, ¿no? Y que así en términos muy generales, dada la situación que puso la autoridad, en esos casos resultaba un saldo a favor. Sí, generalmente si tú trabajas a partir de marzo, abril, no sé, mayo, mitad de año, al final tú le aplicas a esos ingresos, le aplicas una tarifa anual y a ti te retuvieron impuesto por 6 meses. Entonces, la lógica indicaría que te va a dar un saldo a favor. Entonces, no fue tan el beneficio a lo mejor no era tanto para el contribuyente, sino para el lado desde el punto de vista de la autoridad, una cuestión financiera al final del día. Al final del día, exactamente. Y bueno, y ahorita que mencionas eso, y nada más para cerrar ese tema, si tú estás en la situación que comentaba Mario, que a lo mejor empezaste a trabajar en marzo, en abril, y no sobrepasas los 400,000 pesos, tú pudieras en determinado momento pues optar por presentar tu declaración anual. Tú puedes avisarle a tu patrón, oye, yo voy a presentar la declaración anual y en determinado momento pues obtener los beneficios que al final del día es el saldo a favor. Sí, muchas veces cuando tenemos un salario menor a los 400,000 pesos, mucha gente dice, oye, pues no, que la presente el patrón y todo, pero si tienes un crédito hipotecario, si tienes gastos médicos, si pagas colegiaturas, todo ese tipo de cosas, generalmente la lógica indicaría que te va a salir un saldo a favor al que tienes derecho a solicitar devolución, simplemente ejerciendo una opción que te da la propia ley, que te dice que si tú le avisas al patrón que vas a presentar tu declaración, el patrón no hace nada y la obligación es tuya y no tiene necesariamente que exceder de los 400,000 pesos, ¿no? Así es, sí, y esto que dices es muy cierto, porque algunos por la comodidad, y no, pues yo para qué lo hago, qué caso tiene, y pues resulta que coloquialmente pues están dejando dinero sobre la mesa. Sí, exactamente. Y bueno, un tema que a veces también causa ruido con los contribuyentes, ¿cómo se calcula este impuesto? ¿No? Porque pues al final del día ven el recibo de nóminas, viene la disminución del seguro social, crédito Infonavit en caso de que lo tengan, y el ISR, pero pues ¿cómo salió ese ISR? Los contadores sabemos que es una tarifa que es un impuesto progresivo, es decir, que entre más ganes, la tasa de impuesto que pagas es más alta. Es correcto, al final la tarifa, habrá quien diga que no es proporcional, habrá quien diga que sí, pero estamos en la presencia de estratos, le llama la autoridad, y dependiendo en el que tú caigas es el impuesto que vas a pagar. Muchas veces sucede que te hacen un aumento del salario en tu empresa y realmente al nivel que te llevaron fue un poquito arriba del siguiente, e inclusive ha tocado casos donde nominalmente recibes menos dinero, ¿no? Así es, sí, o sea, vamos a decirlo que te aumentaron un 10%, pero en tu bolsillo a lo mejor recibiste un 5% más, ¿no? Exacto. Y bueno, sí, tienes razón, o sea, esto no es por cuestión de, oye, me hicieron mal el cálculo, simplemente la jerarquía de esta tarifa, que como dices, pasas a otro estrato, a otro nivel, y pues hay que
participar con un porcentaje más alto de impuestos. Sí, al final habría que ver si en su momento, cuando hace poco las tarifas fueron modificadas en el 2013, 2014, donde la persona física llegábamos hasta un pago de impuestos, una tasa impositiva del 30%, la ampliaron al 35%, y a las personas morales sorprendentemente sí las dejaron en el 30%. Entonces hay una disparidad entre ser persona física, que somos los cautivos, que siempre pagamos impuestos, y ser una persona moral, que pagan una tasa de impuestos del 30%. Y así es, Mario. Y otro detalle interesante de la construcción de estas tarifas, que de acuerdo con la disposición fiscal, cuando la inflación acumulada a lo largo de los años sobrepasa el 10%, pues las tarifas se deben actualizar para que vayan de acuerdo con lo que prevalece en la economía. Y la realidad es que esto no ha pasado, ¿no? Sí, no, tenemos ya no sé cuántos años tenemos con los mismos estratos, y nunca lo han actualizado. Lo sorprendente es que, por decir, este año tranquilamente rebasaremos el 4.5, si no es que el 5% de la inflación, más un 3 del año pasado, ya estamos hablando del 8. Exacto. Si el anterior fue otro 3, entonces yo creo que ya valdría la pena una actualización. Así es, sí, porque como dicen algunos economistas aquí, la inflación es una forma de recaudación, porque simplemente con la construcción de las tarifas, si tu incremento de salario es en base a la inflación, bueno, pues a lo mejor, como comentabas, subiste de nivel, pero pagaste más impuestos. Exactamente. Y bueno, Mario, si te parece, ahora vamos a comentar un poco las obligaciones de los patrones, ¿no? Quienes pues son los que al final del día tienen la carga administrativa de pues, realizar el cálculo de nóminas, presentar las modificaciones, verificar lo del RFC que comentabas, timbrar las nóminas, una serie de obligaciones que al final del día eso está ligado al tema de la deducción, ¿no? Y quieres deducir los salarios, la autoridad da una serie de requisitos para efectos de que los patrones puedan deducir lo que son las nóminas. Sí, bueno, empezaremos por el tema que es lo más normal, es efectuar las retenciones y los enteros mensuales del ICR, así como los pagos de impuesto anuales de los trabajadores en aquellos casos en que aplique, ¿no? Así es. También cuando aplique o cuando sea el caso, bueno, calcular el ISR anual de cada persona que les haya prestado servicios subordinados. Aquí no importa si estuvieron todo el año, si estuvieron parte del año, aquí la obligación es general. Sí, el tema que ya habíamos dicho, expedir el CFDI correspondiente, y bueno, hay por ahí una regla que es no nada más expedirlo, hay que expedirlo bien. Sí, entonces sí. con la nueva versión, donde hay una gran cantidad de campos que le anexaron ahí, y justamente los campos tienen la finalidad de en un futuro hacer un cruce con la Secretaría de Trabajo, con el IMSS, con el Infonavit. No es nada más porque los quisieron poner, ¿no? Al final de cuentas tienes que expedirlos bien. Y algo que mucha gente yo creo que no toma en cuenta es que hay una regla que te dice cuántos días después del pago los debes de expedir. Entonces me ha tocado casos donde le pago en la quincena, pero los comprobantes los timbro un mes después. Sí. Entonces recordar que hay una regla que te habla de 3 días. Entonces es importante cumplir con eso para no tener problemas en el caso de la deducción, ¿no? Y que también, si a la hora que hicieron este procedimiento detectaron algún error o hay alguna omisión, bueno, se puede, entre comillas, volver a timbrar los recibos, cancelar los anteriores y que, porque también otro punto importante, Mario, que se nos estaba pasando, que este año pues ya no va a haber las famosas declaraciones informativas, ¿no? La autoridad en qué se va a basar para hacer los cálculos va a ser en el timbrado de las nóminas. Así es importante entonces hacer lo que hacíamos antes para una declaración informativa, hacerlo, pero ahora con los FDIs que expedimos. Si por alguna razón, muchas veces en alguna empresa expiden un CFDI y posteriormente se dan cuenta de la equivocación, expiden el nuevo pero no cancelan el anterior, estás hablando que a tu trabajador lo estás metiendo en un problema porque le estás dando un ingreso que no tuvo. Así es, y que si es un trabajador que presenta su declaración anual, pues ese es el que va a tener el problema con la autoridad. Entonces, si bien es cierto, es menor carga administrativa para las empresas por no tener que preparar esa declaración informativa, bueno, no hay que relajar los controles y al contrario, hay que verificar que estos FDI estén amarrados con la contabilidad. Sí, así es. Otra obligación es también lo que comentábamos hace un momento,
En el caso de que el trabajador tenga dos empleadores, pues tendremos que hacer el match de quién es el que va a aplicar los ingresos exentos en cada una de las prestaciones, ¿no? Así es. Bueno, también es importante que pues al final del año la empresa otorgue esta constancia con el total de las percepciones, y que pues al menos este año muchos trabajadores ya hicieron caso omiso porque veían la información cargada en el portal del SAT. Sin embargo, había que verificarla, porque qué tal si el patrón presentó una complementaria y a ti te dio la normal, o cuestiones por el estilo que la recomendación es: verifica la información, valídalo con la constancia para que tú, trabajador, tengas la certeza que la información que te está dando el SAT es la misma que la autoridad recibió por parte del patrón. Sí, importante también revisar que lo que te están poniendo en la constancia sea lo que hayas percibido. Digo, al final mucha gente no tiene la precaución de sumar sus recibos de nómina, o más o menos que te haga sentido. Así es. Y pues puede haber por ahí casos donde se dupliquen o cosas por el estilo, ¿no? Así es. Y bueno, Mario, con esto nos despedimos. Le recordamos que en semanas anteriores hemos hablado sobre los diferentes ingresos de personas físicas, hemos empezado a hablar sobre los capítulos generales, seguiremos hablando sobre capítulos específicos para efectos de que los contribuyentes ubiquen cuál el que le corresponde y estén al pendiente de sus obligaciones fiscales. Mario, nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.